Y bien, hace unos días, la semana pasada, un grupo importante de líderes empresariales pues ha decidido tomar acción, reunirse y formar un grupo de acción en la lucha contra la corrupción, la misma corrupción que hay entre las empresas y el Estado, por ejemplo. Entonces es interesante, estamos con Jorge Medina, que es precisamente el presidente de esta agrupación, del Comité de Transparencia e Integridad Empresarial, así se llama, y además es socio principal de Ernst & Young. Jorge, ¿cómo está? Buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches, ¿Qué tal? Bueno, hay una encuesta que ustedes nos han enviado, hecha por Apoyo, pero me imagino que a pedido de no sé exactamente de usted, no, eso es de la CAN, de la Comisión sí. Anticorrupción, ¿no es cierto? Sí. Este es un estudio que hizo Ipsos ¿Ya? Por encargo del Banco Mundial en un convenio que tiene con la Comisión Alto Nivel Anticorrupción. Se hizo en el verano de este año. ¿Ya? Y lo novedoso es que este no es un estudio hecho al ciudadano, al hombre de a pie. Este es un estudio que se ha hecho a presidentes, gerentes generales y altos ejecutivos de empresas grandes y medianas de nuestro país. O sea, es una cosa bien importante, diferente. Diferente, claro. Fueron 254 encuestas personales, ¿Ya? 97 empresas grandes y 157 empresas medianas. Entonces los resultados son fidedignos, son obviamente. Muy interesantes. A ver si podemos ver rápidamente, por favor, a ver algunos de los resultados, porque no son todos. ¿Cuáles son las principales prácticas irregulares y o corrupción que ocurren en el sector empresarial en el Perú? Coimas, sobornos, 84%, ¿es esto? Sí. O sea, el 84% de las empresas sobornan, eso es lo que quiere decir. No. Lo que dice esto es cuando le preguntan a los entrevistados cuáles son las modalidades, los empresarios y ejecutivos contestan, en primer lugar, coimas, sobornos. Coimas, tráfico de influencias, pero lo interesante aquí es lo que aparece en tercer lugar. Que evasión tributaria. Evasión tributaria. O sea, los empresarios estamos reconociendo que es una manera de corrupción y es muy interesante porque del total de la recaudación fiscal en el Perú, 50% de impuesto a la renta es lo que estima la SUNAT, no se recauda, y 35% del IGB. O sea, es una cosa brutal. Obviamente hay 70% de economía ilegal. Claro. ¿No? Se dice informal. La informalidad es muy grande, ¿no? Eso se confunde. Claro. A ver si podemos regresar al cuadro. Conflicto de interés, falsificación, en fin, ya el siguiente. Esas son las otras modalidades. Las otras modalidades. Siguiente cuadro. ¿Qué tan frecuentes son las empresas privadas? ¿Son en empresas privadas actos indebidos como coimas, sobornos, tráfico de influencias? Estas son las modalidades, y ahí lo que vemos en el cuadro es que las concesiones u obras públicas y luego las licitaciones y después los permisos y licencias. Acá hay un tema que tiene que ver mucho con lo engorroso del sistema, con la burocracia y sobre todo es clarísimo que los empresarios pensamos que en temas de concesiones, en temas de contratos, en temas de obra pública, hay cosas que no están bien, que hay corrupción. Ahora, es muy difícil probarlo, porque además esto se hace... Lo están diciendo de alguna manera los actores. Lo que pasa es que esto es un tema de percepción, ¿no? Este estudio se hace y le dicen a los empresarios, ¿usted qué piensa de esto? Los empresarios contestamos lo que pensamos. Claro. Ahora, una cosa diferente es, ¿y puedes probar esto? Evidentemente, pues es complicado. Pero acá lo interesante es que se está poniendo por primera vez, pues, esto no viene de hace semanas, esto ya viene de hace por lo menos un par de años, se está poniendo sobre la mesa un problema que no se puede tapar, no se puede seguir ocultando más. Hay un serio problema de corrupción en el país. Hay estudios que indican que el impacto es entre 3 al 5% del PBI. Claro, sí, pues. O sea, ¿cuál es el porcentaje del PBI que se dedica para la educación? Es menos de 3%. Sí, pues, Acá estamos hablando de 3 a 5% del PBI. Es brutal.
Y eso de repente ni siquiera se considera la corrupción sociológica que hay, que es esa menuda, la corrupción menuda. No sé si estará cuantificada. Está entre el 3 y 5%. De acuerdo. Sí, a ver, siguiente cuadro. ¿Qué tan frecuentes son las empresas privadas actos indebidos como... ¿Esta es la continuación del anterior? Por favor, explíquenme. ¿Esta es la continuación del anterior? No hay respuesta. Siguiente cuadro. En los últimos 12 meses, a algún representante de su empresa le solicitaron dar regalos, propinas, no sé qué cosa dice ahí, coimas o algo. Esto es cuando a la empresa, alguien del sector público, del gobierno, el Estado, le piden alguna compensación o retribución por tomar cierta decisión. Y ahí lo que se nota es que en las empresas medianas 23%, que no es una cifra baja, pero interesante 38% en las empresas grandes. Seguramente porque estiman en el sector público porque la billetera más gorda. Y entonces 4 de cada 10. 4 de cada 10. 4 de cada 10 es lo que es la percepción. Ahora, acá lo importante... Oye, pero perdón, ¿podemos regresar al cuadro anterior, que no era la continuación? Lo que pasa es que no me explica. ¿Se puede regresar al cuadro anterior o no? No se puede. ¿Me dan una respuesta, sí o no? ¿Qué tan frecuentes son en las empresas privadas actos indebidos como coimas? Entonces, ¿qué significa esto? ¿Que en las concesiones u obras públicas el 64% hay coimas? Esto significa, acá la pregunta es bien importante. ¿Usted qué percibe, qué cree? ¿Es frecuente o no es frecuente? Ya. En las empresas medianas, la respuesta es 70% de los encuestados contestan que es frecuente. Que es frecuente que haya coimas en las concesiones, etcétera. Sí, y en la empresa grande, 1 de cada 2 contesta que es frecuente. Ya, sí. Y lo mismo para las compras, para las licitaciones, etcétera. Permisos y licencias, solución favorable al reclamo, controversia, ya. De acuerdo. Esto está claro. Entonces, ahora, la cosa de la incidencia es bien alta, por lo menos. Alta, sí. Bien alta, ¿no? Siguiente, por favor. Ahora sí vamos al siguiente. Pero en este siguiente significa que alrededor del 30, bueno, en el caso de las grandes... 38%. Es casi 40% tuvieron que dar... les pidieron coimas. Pero mira, ahí la pregunta dice si en los últimos 12 meses a representantes de su empresa les ha ocurrido un acto o una circunstancia. Si les han pedido pues alguna clase de... Sí. Claro. Y esto ya no es percepción, es una cosa real. Esto es real, esto es victimización, digamos, como lo que llaman... Bueno. De acuerdo, 60, en el caso de las grandes a un 40%. Sí. El siguiente cuadro, por favor. ¿En qué medida las siguientes formas de corrupción tienen una incidencia significativa en el ambiente de los negocios de nuestro país? Soborno a altas autoridades judiciales para lograr que los fallos se aparten de la ley y beneficien intereses particulares. 48% dicen que la incidencia es muy alta, ¿no es cierto? Sí, el rojo significa muy alta. Sí, exactamente. Es decir, los dos primeros cuadros son los famosos o muy frecuente, muy alta o alta. Es la verdad, ahí tenemos casi 80% en fallos del Poder Judicial. O sea, el 80% tiene que pagar para conseguir un fallo del Poder Judicial. Esto es percepción. Percepción, de acuerdo. Esto es percepción y se dice, ¿cuál es la incidencia en dónde? En las autoridades judiciales para que me favorezcan un fallo. Claro. Lo segundo es en funcionarios públicos para asegurarme que me den la licitación, la buena pro, la concesión, etcétera. Y así va bajando en los otros tipos de modalidades. Autoridades y funcionarios municipales y miembros para favorecer intereses. Esos son pues, en las municipalidades hay una corrupción brutal. Hay algunas empresas incluso que han hecho su ranking, qué municipalidad coimea más. Sí, eso hay que darlo a conocer, aunque sea de... Y ese es el tema. Por ejemplo, ¿qué es lo que estamos haciendo en Perú 2021 y también está haciendo el IPAE? ¿Cómo podemos luchar contra esto? ¿Cómo podemos unirnos para combatir la corrupción? Porque acá hay dos temas. O somos rehenes, o tomamos acción. Y es complejo el tema de tomar acción porque, primero, es muy difícil probarlo. Tendríamos pues que grabar, que no sé, todas estas modalidades que hoy día existen.
Pero la unión hace la fuerza. Por ejemplo, los medios de comunicación son unos aliados naturales para esto. Hay gente muy proba y honesta en el Estado que quiere luchar contra esto, en el sector privado, por supuesto, la academia. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo en este grupo, estamos viendo cómo hacemos, primero, para entender bien cuáles son las modalidades, cuál es la incidencia y cómo lo combatimos. Y este es un tema pues que es inédito en el Perú, eso no ha ocurrido antes. Ahora, lo importante es... ¿Qué es lo que van a hacer? Bueno, la primera cosa es que tenemos que entender bien qué es esto. A ver, me están pidiendo una pausa y regresamos ya con las medidas. Okay. Bien, seguimos conversando con Jorge Medina, que es presidente de este comité de transparencia e integridad empresarial que se ha formado. ¿Qué otra información hay rápidamente en esta encuesta? Porque es una encuesta muy grande. Sí, es muy grande. La encuesta empezó, o este estudio empieza con una pregunta. 94% contestó que corrupción estaban de acuerdo con el concepto, uso indebido del poder para beneficio propio, en desmedro de otros, violando la ley. No, de acuerdo. Entonces, eso significa que no solamente son coimas o sobornos. Claro. Significa conflicto de interés, uso de información privilegiada, una serie de cosas que se producen inclusive dentro del sector privado o con la sociedad civil y, por supuesto, también con el Estado. Claro. Y el otro tema importantísimo que le preguntan a los empresarios es, siguiendo lo que hacen, por ejemplo, en Alemania, ¿qué cree usted? ¿Los incentivos funcionarían para combatir la corrupción? La respuesta contundente es que sí. Por ejemplo, hay estudios, y esto ya se ha llevado a cabo en Alemania, donde se premia al buen ciudadano corporativo. Aquí en el Perú todos somos tratados iguales. Y hay empresas probas, cumplidoras, con su... ¿Hay empresas que tienen como, digamos, como norma interna no sobornar? Por supuesto, claro. Porque entiendo, por ejemplo, que en el mundo de los estudios de abogados se intentó toda una, digamos, un acuerdo, un código, se llegó a elaborar un código de buenas prácticas, era una especie de pacto antisoborno para no sobornar. Sí. Se incluyó a gerentes generales de empresas importantes como Telefónica, gerentes legales. Gerentes legales, sí. Se elaboró, pero al final nadie lo firmó, porque el estudio que lo firmaba perdía competitividad. Esa es la verdad. Bueno, entonces es una cosa increíble. Vea, Jaime, esto es un tema gradual, pero y esto nos va a pasar. Entonces, es desafortunado porque hubieron algunos abogados muy pros, de hecho, Beatriz Boza, que es hoy socia de EY y presidenta de Ciudadanos al Día, con la Universidad Católica, claro. Y habían abogados muy importantes de las corporaciones. Acá claro. Lo que se quería decir es lo siguiente: necesito comprometer a mi estudio de abogados a que ellos firmen un compromiso de que no cometen este tipo de cosas. Sí. Y bueno, algo se ha avanzado, porque entiendo que por lo menos ciertos códigos de autorregulación o ciertos principios se llegaron a elaborar, pero no a firmar, repito. Pero ustedes son... ¿quiénes integran este grupo? Bueno, el grupo que yo presido somos directores de Perú 2021, que es una organización que piensa en una visión de país justo, un país donde podamos trabajar sin todas estas cargas que representa el tema de la corrupción. Trabajamos mucho el tema de responsabilidad social. Entonces somos 9 miembros que lo que vamos a hacer, o que ya estamos haciendo, es ver qué buenas prácticas existen en otros países para no inventar la rueda, porque hay países que han avanzado muchísimo en esto. Chile, por ejemplo. Chile ha hecho un progreso extraordinario. Uruguay y Chile son los países que mejores prácticas tienen. Entonces, lo que nosotros necesitamos hacer es trabajar conjunto con la sociedad civil, con las universidades, con los medios de comunicación, por supuesto con el Estado, para ver cómo conseguimos las ganancias rápidas, los quick wins. Una cosa que se está viendo en el mundo es la sanción moral o la sanción social, que es quizás más potente que la sanción legal. Es decir... Pero hay que identificar a la empresa o digamos, o al funcionario o a la entidad pública, etcétera, que están violando las normas. Como es muy complejo probarlo, ¿qué cosas se está haciendo?
empezamos a no tener relación con esas personas. Por ejemplo, en la firma que yo trabajo, es difícil probar, claro, pero hay algunas empresas importantes que se sabe o se comenta, y nosotros no somos ni jueces ni nada, pero preferimos no servirlos. Hay algunos bancos que no trabajan con algunas empresas. O sea, hay algunas compañías que operan, por ejemplo, en el sector construcción, que este estudio demuestra que es probablemente el sector percibido con el mayor grado de corrupción o de prácticas corruptas. No necesariamente la empresa, sino el sector o la industria. Y hay unas empresas que simplemente no participan en ciertas licitaciones porque creen que pueden haber cosas que están amarradas. Eso es tomar acción, y eso es una suerte de sanción social o moral. Esas cosas habría que ponerlas, hacerlas, digamos, darles vuelo público, ¿no? De alguna manera, para efectivamente para que la sanción moral exista, tiene que haber conocimiento. Pero lo más importante en esto, Jaime, es liderazgo. Yo creo, desafortunadamente, que ahí tenemos mucho camino por recorrer, porque para empezar hay que hablar el tema, hay que ponerlo en los directorios de las empresas, hay que hacer mesas redondas, hay que discutirlo con el Estado. Y, por ejemplo, los gremios empresariales deberíamos tener esto en nuestras agendas. Sí, con Chicho de Briceño se avanzó bastante, porque todos hicieron los códigos de ética en los gremios, luego Humberto Especiales también. Contrataron a Ciudadanos al Día para que le pongan dientes a los códigos, porque si está en el código pero no tiene consecuencias, no pasa nada. Sí, pues. Es como si estuviera colgado en la pared. Entonces, bueno, hay todo este movimiento, pero no solamente está Perú 2021, está IPAE, Sociedad Nacional de Industrias, Cámara de Comercio de Lima. Entonces, esperamos que los medios de comunicación nos ayuden. Encantados. Pásenme, díganme lo que tengo que hacer y yo cumplo. Muchísimas gracias, Jorge Medina, y felicitaciones pues por esta iniciativa, esta acción, porque así es como se va poco a poco construyendo patria y como los empresarios, digamos, se identifican cada vez más con el destino del país. Muchísimas gracias, felicitaciones. Gracias. Vamos a una pausa, regresamos ahora con el tema de la comisaría modelo, la comisaría más amigable, y luego vamos a estar con el tema de la Cuenca de Lima. Regresamos.